Ok. Bueno, esta estructura funciona similar al mientras, solo que no es, bueno, controla diferente las condiciones, ¿ok? Esta forma tiene esta estructura. Se dan cuenta igual aquí, esto lo que está en la primera fila es un encabezado, luego viene un bloque de instrucciones y después viene el final, ¿ok? Normalmente nosotros en todas las estructuras que hemos estado viendo tenían condiciones en el encabezado, ¿no es cierto? En este caso no tiene una condición, sino que también tiene otras dos instrucciones, ¿ok? En realidad son tres instrucciones, ¿ok? En el encabezado. El encabezado tiene que venir un para, la palabra inicial, y luego entre paréntesis vienen tres instrucciones, ¿ok? Esta primera instrucción, si se dan cuenta, es una asignación, ¿ok? Siempre va a ser una asignación a una variable cualquiera, un valor cualquiera. Luego, la segunda instrucción, más que instrucción, es una condición, ¿ok? Esto está preguntando si i es menor o igual a n. Y no siempre tiene que ser esta condición. Tú puedes preguntar si es mayor o mayor igual o solo menor, ¿ok? Y la tercera instrucción sería como una actualización de la variable que tú te has creado aquí. ¿Ok? Por ejemplo, i va a ser igual a i más 1. ¿Qué significa eso? Que si i era 0 inicialmente, como está aquí, la siguiente vez va a ser 1 y luego va a ser 2 y así. ¿Ok? Esta instrucción actualiza i. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esta estructura? Como siempre, obvio, vamos a comenzar por las primeras instrucciones, a leer el pseudocódigo hasta que lleguemos al encabezado. Cuando lleguemos al encabezado, lo que va a hacer la computadora es leer esta instrucción, ¿ok? La primera del encabezado. Y que va a decir, ok, y vale 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Y luego va a preguntar esta instrucción. Esta instrucción, como os he dicho, más que instrucción es una condición. Va a preguntar si i es menor o igual a n en este caso, ¿ok? Entonces, si se cumple esta condición, ¿qué va a pasar? Lo de siempre. Si se cumple la condición, vamos a entrar al bloque de instrucciones, a ejecutarlos, ¿ok? Que están dentro de esta estructura. ¿Ok? Ejecutamos todas las instrucciones. Cuando llegamos a la última instrucción, volvemos al encabezado. Igual que la estructura repetitiva mientras. Por eso estas estructuras se llaman repetitivas, porque siempre vuelven al encabezado, ¿ok? Esta no es la excepción. Terminamos de ejecutar todo el bloque de instrucciones y volvemos al encabezado. Solo que a partir de la segunda vez que volvemos al encabezado, ¿no es cierto? Que leemos el encabezado, ya no se va a ejecutar esta instrucción, ¿ok? Como lo hicimos la primera vez, sino se va a ejecutar esta, la tercera, ¿ok? Que básicamente es actualizar mi variable i. Vamos a decir que i va a ser igual a i más 1, ¿ok? Y luego de ejecutar esta instrucción, vamos a consultar otra vez esta condición. Y si se sigue cumpliendo, vamos a volver a entrar al bloque de instrucciones. Y la primera instrucción ya ni la tocamos. La única vez que se ejecuta esta instrucción es la primera vez que se lee el encabezado, ¿ok? Como lo hemos hecho. Ejecutamos el bloque de instrucciones y volvemos, ¿no es cierto?, al encabezado. Como ya es la tercera vez que entramos, otra vez, a partir de esta instrucción. I más 1, ¿verdad? Y luego preguntamos, ¿i es menor que n? Si es verdad, volvemos a entrar al bloque de instrucciones, ¿ok? Y si se dan cuenta, ya no volvemos a tocar esta instrucción. Esta instrucción solo se toca la primera vez que entramos a esta estructura, o sea, la primera vez que estamos leyendo este encabezado. ¿Ok? Ejecutamos las instrucciones y volvemos, ¿no es cierto? Ejecutamos esta instrucción, que es el que actualiza la variable i, y volvemos a preguntar sobre esta condición. Esta condición se cumple. Supongamos que esta vez ya no se cumple, ¿ok? Que i ahora es mayor a n, no es menor o igual. Entonces, si supongamos que no se cumple, entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que siempre. Nos vamos a ir al final de la estructura, ¿ok? Si se dan cuenta, funciona muy similar al mientras. Si el mientras hacía algo muy parecido. Preguntaba si la condición en su encabezado era igual o verdad y entraba a las instrucciones, ¿no es cierto? Y así hasta que la condición ya no se cumpla. Cuando ya no se cumplía la condición, se salía al final. Aquí es lo mismo, solo que la condición en este caso toma en cuenta esta variable i que se va actualizando, ¿no es cierto? Vamos a decir i es igual a 1 y de 1 en 1 vamos a ir sumando hasta algún punto en que sea mayor a n. Cuando ya sea mayor a n, nos salimos, dejamos de repetir. ¿Ok? Entonces así funciona esta estructura. Obviamente si hay instrucciones por debajo de esa estructura hay que ejecutarlas, hay que leerlas y ejecutarlas, normal, ¿ok? Pero así funciona. Una vez más, para que no se olviden, porque esta es una estructura bien peculiar, casi nunca, bueno, en realidad todas las estructuras que no hemos visto hasta ahora no funcionan tanto así. ¿Por qué? Porque esta tiene tres instrucciones en una sola fila, y esa fila es un encabezado, básicamente. Entonces, la primera vez que vamos a leer el encabezado de esta estructura, que es del para,
La primera vez que se hace, se ejecuta esta instrucción, que es la primera del encabezado, y se pregunta esta condición, que es la segunda, ¿no es cierto? Si se cumple la condición, entramos al bloque de instrucciones, ¿no es cierto? A partir de la segunda vez que leamos el encabezado, ¿qué va a pasar? Ya no se va a leer esta instrucción, sino lo que vamos a leer es esta instrucción, ¿ok? Que básicamente estamos actualizando esta variable. Leemos esta instrucción y luego preguntamos la condición, ¿ok? Y la primera instrucción ya ni la tocamos, nunca más. La primera instrucción solo se lee la primera vez que se lee el encabezado. Preguntamos si se cumple, entramos, ¿no es cierto? Luego, la tercera vez, como he dicho, a partir de la segunda, la tercera, cuarta, quinta, centésima vez, ya solo se ejecuta esto y esto. Esta ya ni se toca. ¿Ok? Entonces ejecutamos, actualizamos y preguntamos. Supongamos que se cumple, leemos las instrucciones y volvemos al encabezado. Actualiza otra vez con esta instrucción y preguntamos. Supongamos que aquí ya no se cumple esta condición, ¿qué se hace? Se va al final. ¿Ok? Y ahí terminaría todo. Luego, obviamente, si hay más instrucciones, leemos. Así funciona esta estructura. ¿Ok? Si se dan cuenta, repite y repite y repite este conjunto de instrucciones. ¿Ok? Por si acaso, como les he dicho, todavía no vean esto, después les explico. Aquí la variable puede tener cualquier nombre, es una variable, y ustedes a las variables pueden poner cualquier nombre. Por ejemplo, aquí le pongo cont, pero eso igual significa que aquí tengo que cambiar, ¿no es cierto? Cont y aquí también. Cont y cont, ¿no es cierto? La variable puede tener cualquier nombre, ¿ok? Y después, en un rato vamos a ver ejemplos donde utilizo otros nombres, ¿ok? Pero lo voy a dejar como estaba en i. Después, aquí el valor inicial, o sea, en la asignación tú le puedes poner 1, le puedes poner cualquier valor en realidad, ¿cierto? Cualquier valor, eso es una simple asignación. Luego, aquí en la condición igual. En la condición sí o sí tiene que estar implicada esta variable, la que tú estás inicializando en la primera instrucción. Sí o sí, o sea, esta variable i, o si tiene otro nombre, como sea, tendría que estar aquí en la condición, sí o sí. La condición tiene que tener la variable que te estás creando aquí. ¿Ok? Pero la condición puede ser cualquiera. Puede ser, como les dije, mayor igual, eh, no sé, solo menor, digamos, pero está menor igual. Incluso podría estar distinto, o podría estar el igual, o incluso podríamos utilizar el and y el or que hemos aprendido, ¿no es cierto?, cuando estábamos hablando de condiciones. Pero normalmente lo que se utiliza en esta condición solo es el mayor y el menor, o mayor igual, menor igual, ¿ok? Nada más. Y como les he dicho, sí o sí tiene que estar implicada esta variable, ¿ok? Si no, no funcionaría. ¿Eso qué significa? Que voy a hacer condiciones sobre números enteros, ¿ok? Nunca voy a ver en esta condición condición sobre cadenas, por ejemplo, o no sé, sobre otras cosas, ¿ok? Aquí siempre va a ser condición sobre números, ¿ok? Si este número es menor a este, si es mayor, si es menor o igual, ¿ok? Nunca vas a ver en esta condición del para que diga la cadena hola es igual a la cadena chao, no, nunca. ¿Por qué? Porque esta condición funciona en base a estas instrucciones, que básicamente es actualizar y crear una variable que es un número, ¿ok? Siempre va a ser un número aquí, no le puedo poner que esto sea una cadena que diga, no sé, esto es una cadena, por ejemplo. No puede pasar. Esta variable siempre tiene que ser un número, ¿ok? Que normalmente es siempre uno o cero, pero puede ser cualquier número. ¿Ok? Y aquí, como les dije, ¿no es cierto? Aquí esta instrucción lo que hace es actualizar esta variable. Si se dan cuenta, la primera vez que va a leer el encabezado que va a hacer esto, ¿no es cierto? Va a decir, y va a ser igual a 0 y después va a preguntar esta condición. Si se cumple esta condición, vamos a entrar al bloque de instrucciones. Y después del bloque de instrucciones volvemos, ¿verdad? Pero a ejecutar esta instrucción. Si se dan cuenta, si antes era 0, ¿cuánto va a ser ahora? Va a ser 1. Y vamos a preguntar, ¿1 es menor a n? Supongamos que sí, entra y vuelve al encabezado. Y si antes i era 1, ahora ¿cuánto va a ser? 2, ¿no es cierto? Pregunta, entra. Y luego va a ser 3, y luego va a ser 4. O sea, si se dan cuenta, el i está aumentando de 1 en 1, ¿no es cierto? En este caso. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que i va a ser igual a lo que está en i más 1, ¿no es cierto? Que inicialmente va a ser 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, y así poco a poco va a ir aumentando hasta que esta condición ya no se cumpla, ¿verdad? En algún momento i va a ser mayor a n, a no ser de que n sea infinito, pero no puede pasar eso. ¿Ok? N siempre va a tener un valor, o incluso en vez de N puede ser un valor concreto, por ejemplo, 10, ¿no es cierto? Porque N hace rato es una variable, estaba hablando de una variable. Pero también puedo poner un valor concreto, un número concreto como 10 o 100 o 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que esto
se va a repetir 10 veces, ¿ok? Bueno, si comenzamos en 1, se va a repetir 10 veces este bloque de instrucciones, ¿no es cierto? Porque primero va a ser 1, va a ejecutar, luego va a ser 2, va a ejecutar 3, va a ejecutar 4, 5, 6, hasta que llegue a 10. Cuando sea mayor a 10, o sea, cuando i sea 11, va a preguntar, ¿11 es menor a 10? No, ¿verdad? Entonces directamente se va a venir al final. Y ya no va a ejecutar este bloque de instrucciones. ¿Ok? Así funciona esto. Básicamente, lo que estoy haciendo es darme una variable y mientras esa variable cumpla esta condición, repetir esto, ¿no es cierto? ¿Y quién se va a encargar de que en algún momento esta variable ya no cumpla esta condición? Pues esta instrucción. ¿Ok? Ah, eso más, también me estaba olvidando aquí, por si acaso puede ser de que pongas más 1 o más 2 o más 3 o incluso menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ok? Aquí la operación puede ser cualquiera, no siempre i más 1. Puede ser i más 2, i más 3, o si no puede ser i menos 1, i menos 2. Incluso podría ponerle una multiplicación, podría poner i por 2, ¿ok? Pero normalmente siempre es i más 1, normalmente, lo más tradicional. O a veces también van a utilizar el i menos 1, ¿ok? Porque yo en mi vida creo que he utilizado el i por 2 o i por 3 o i por 1. Nunca he hecho una multiplicación en esta parte de la estructura para, en mi vida, ¿ok? Lo que normalmente se utiliza en esto es i más 1, ¿ok? Pero de que se puede modificar esta operación, se puede. Puede ser i más 1 más n, i más 1 por 3, o sea, cualquier operación puede venir aquí, ¿ok? Pero normalmente es i más 1, ¿ok? Ah, esta es otra forma de escribir el encabezado del para, ¿ok? Si se fijan, la primera instrucción es lo mismo, pero la segunda ya solo te dice n y en la tercera solo te dice 1, ¿ok? ¿Qué significa esto? Para entender esto hay que ver cómo funciona o a qué se refiere el para. Cuando nosotros estábamos avanzando el mientras, decíamos, mientras esta condición se repita, hacer esto, ¿no es cierto? Para cuando estábamos avanzando el sí, decíamos, si esta condición se cumple, entonces hacer esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se leería esta estructura? De la siguiente manera. Para i que va a comenzar en 1 hasta que llegue a n de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy diciendo que va a comenzar en 1, que va a ir de 1 en 1 aumentando esta variable, y en algún momento va a pasar n. ¿Ok? Así se lee. Para i, que va a comenzar en 1, mientras vaya de 1 en 1 hasta llegar a n. ¿Ok? O sea, básicamente esto va a repetir tantas veces hasta antes de que se cumpla, ya no se cumple esta condición. ¿Ok? Básicamente estás diciendo cuántas veces vas a repetir esto. En este caso, n veces, ¿ok? Entonces es lo mismo aquí. Estás diciendo, ok, mi i va a comenzar en 1, voy a repetir n veces y mi i va a ir aumentando de 1 en 1, ¿ok? Es lo mismo que está aquí, pero de una manera más resumida. Pero, no sé, si quieren pueden utilizar esto, pero si no, también que creo que el mejor es esta forma, ¿no? Más completito y que se entiende más. Ok, entonces así es. Por eso se llama para, porque digo para i que va a comenzar en 1 y va a ir de 1 en 1 hasta llegar a n. ¿Qué tengo que hacer? Esto, repetir esto, ¿no es cierto? Hasta que llegue a n, el i. Va a comenzar en 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3 y digamos que n es 5, entonces luego va a ser 4 y 5. Cuando sea después de 5 ya no va a volver a hacer esto. ¿Ok? Básicamente así nomás funciona la estructura repetitiva para, no hay mucha más ciencia. Ahora vamos a ver un ejemplo, que en realidad este ejemplo ya lo hemos visto en la anterior clase, pero en vez de utilizar el para, estamos utilizando la estructura repetitiva mientras. Aquí vamos a ver que igual en este ejercicio se puede utilizar una estructura repetitiva para, ¿ok? Pero va a ser un poquito diferente. Incluso vamos a tener menos instrucciones que en el mientras, que cuando lo resolvimos la anterior semana, ¿ok? Eso ya saben en qué consiste, ¿no? Solo hay que imprimir los números desde el 1 hasta el n, donde n va a ser el número que el usuario nos va a dar, ¿ok? ¿Y cómo resolvíamos este problema? Simplemente le decíamos a la computadora que vaya contando de 1 en 1, ¿verdad? Que íbamos a comenzar en 1 y que al 1 para ir al siguiente número teníamos que sumarle más 1, ¿verdad? Y eso iba a ser 2, ¿no es cierto? Y después teníamos que mostrar el 2. Luego para el siguiente número, más 1, que es el 3, mostrábamos el 3. Luego más 1 iba a ser el 4, ¿no es cierto? Mostrábamos el 4, más 5, más 1, más 1, más 1, más 1, hasta llegar a n, ¿verdad? Así lo hicimos en la anterior clase. Aquí igual, ahora igual lo vamos a hacer así, con la misma lógica de resolución, ¿ok? Pero vamos a utilizar otra estructura, ¿ok?
Los pasos que teníamos que seguir simplemente eran leer número y contar de uno en uno, ¿verdad? Hasta llegar a n. Y eso se hace de la siguiente manera en pseudocódigo, ¿ok? Ponemos el encabezado, inicio y comenzamos a leer las instrucciones. El primer paso es leer número, eso tal cual con la instrucción leer, ¿verdad? En este caso, mi variable se llama n, que va a representar el número que voy a leer, hasta el cual tengo que contar, ¿ok? Y el segundo paso ya es comenzar a contar de uno en uno. Pero se dan cuenta qué es lo que hace la estructura repetitiva para contar, ¿verdad? Porque tú le dices comenzar en este valor y anda de uno en uno hasta n, ¿no es cierto? Eso es el para. Entonces le voy a decir, ok, número actual va a comenzar en 1, ¿verdad? El número actual va a ser 1 porque siempre hay que comenzar a contar del 1, ¿no es cierto? Vamos a ir hasta n. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿Ok? Entonces la primera vez va a ser 1, va a ejecutar lo que va a estar en su cuerpo y va a volver. Luego va a actualizar, va a ser 2, ¿no es cierto? 2 es menor que n, va a volver a entrar. Luego va a ser 3 y va a volver a entrar. Luego va a ser 4, 5, 6, así hasta que nos pasemos n, donde n es el número que hemos leído del usuario, ¿verdad? Que es el número hasta donde quiere que leamos. ¿Ok? Entonces así contaríamos en otras palabras. Comenzaríamos en 1, cada vez que repetiríamos seríamos 1 más, 1 más, 1 más, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a n. ¿Ok? ¿Y qué instrucciones se repetirían? ¿Cuál sería el proceso que se repite? Pues básicamente lo único que tenemos que repetir es imprimir el número actual. ¿Ok? Número actual va a comenzar en 1, imprimimos el 1. Luego va a ser 2, imprimimos el 2. Luego va a ser el 3, imprimimos el 3. Y nada más. Es la única instrucción que tenemos que repetir hasta llegar a n. ¿Por qué? Porque en el para ya estamos contando de 1 en 1, ¿no es cierto? Va a comenzar en 1, va a ir aumentando de 1 en 1 hasta n, ¿no es cierto? ¿Y qué cosas se van a repetir mientras pasa eso? Solo hay que imprimir lo que está en número actual. Y listo. Luego, pues no hay nada más que hacer. Eso sería todo el pseudocódigo para contar desde el 1 hasta el n. ¿Ok? Y esto es un poquito más corto que el código que hicimos lo mismo, pero con estructura mientras. ¿Ok? Haremos la prueba. Supongamos que para no alargarnos mucho vamos a contar hasta el 3. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la primera instrucción, vamos a leer n, y n vamos a decir que es igual a 3. ¿Ok? Luego venimos al encabezado. ¿Qué se hacía la primera vez que se entra al encabezado? Se lee la primera instrucción. ¿Cuál es la primera instrucción? Número actual va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces, número actual va a ser igual a 1. Listo. Número actual es menor que n. Sí, ¿verdad? 1 es menor que 3, entonces entramos. ¿Y qué dice? Imprimir número actual. ¿Ok? Yo voy a simular que esta es la pantalla del usuario. Y dice que imprimamos número actual. ¿Cuánto es número actual? 1. ¿Ok? Entonces aquí voy a imprimir 1. Luego, ¿qué hacemos? Como es la última instrucción que tenemos que hacer, volver al encabezado. ¿Ok? Que es este. Y cuando volvemos por segunda vez al encabezado, ¿qué hacemos? Ejecutamos esta instrucción. Número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Ok? ¿Cuánto es número actual? 1. Más 1, 2. Entonces se actualiza, ¿verdad? 2. Y ahora preguntamos la condición. ¿2 es menor que n? O sea, ¿2 es menor que 3? Sí, ¿verdad? Entonces entramos. Y otra vez hacemos esta instrucción. Imprimir número actual. ¿Cuánto equivale al número actual? 2. ¿Ok? Entonces, 2. Listo. Volvemos al encabezado. Actualizamos, ¿no es cierto? 2 más 1, 3. ¿Ok? 3. ¿3 es menor o igual a 3? Sí, ¿verdad? Se cumple. Entonces volvemos a entrar. Y ejecutamos la instrucción que es imprimir número actual. ¿Cuánto es número actual? 3. Entonces, imprimimos 3. Volvemos al encabezado. Número actual más 1. ¿Cuánto va a ser? 4. 4 es menor o igual a 3. Ya no se cumple, ¿verdad? Eso ya es falso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no se cumple esta condición, nos vamos directamente al final. Y ya no ejecutamos el bloque de instrucciones que están aquí adentro. Nos vamos al final y como no hay más instrucciones debajo de esto, ahí terminamos. ¿No es cierto? Y si se dan cuenta, hemos impreso 1, 2 y 3. Que básicamente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Igual podría hacer la prueba si, digamos, poner un número más grande, como 10 o 20. Pero ahorita no lo he hecho así porque vamos a tardar mucho más. ¿Ok? De esta manera funciona la estructura repetitiva. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es solo contar. ¿No es cierto? Digo, voy a comenzar en 1 y esta mi variable que va a comenzar en 1 va a ir de 1 en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea mayor a n. ¿Verdad? Básicamente aquí le estoy limitando. ¿Ok? Le estoy limitando hasta cuándo se tiene que repetir esto. Si aquí n fuera 2, ¿cuántas veces se va a repetir esto? Cuando sea 1 y cuando sea 2. 2 veces. Si esto fuera 3, entonces se va a repetir esto 3 veces. Si esto fuera 100, entonces esto se va a repetir 100 veces, ¿ok?
Básicamente aquí estoy contando y siempre va a ser así. ¿Ok? En la estructura repetitiva para, aquí arriba siempre se cuenta. Tú dices, ok, voy a comenzar en 0 o en 1 o en 100 hasta llegar a n de cuánto en cuánto, de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3. ¿Ok? O incluso podría decir disminuyendo, ¿cierto? De 1 en 1, de 2 en 2, pero eso depende del problema que están resolviendo. En este caso, no me sirve de nada ir disminuyendo, ¿ok? No funcionaría, no contaría. ¿Por qué? Porque voy a comenzar en 1, ¿no es cierto? La siguiente vez, ¿cuánto va a ser? 0. La siguiente, menos 1. La siguiente, menos 2, menos 3, menos 4. ¿No es cierto? Entonces, ¿hasta qué número tengo que contar? Hasta n. Dependiendo, ¿no? Capaz el usuario te da un número negativo. Tal vez te dice que cuentes hasta menos 5. Entonces, ahí estaría bien esto. Pero aquí estoy suponiendo que, voy a poner, suponiendo que n es positivo. ¿Okay? Vamos a suponer que el usuario siempre nos va a dar un número positivo. Entonces, esto nunca nos va a servir. ¿Ok? Siempre tenemos que ir hacia arriba, o sea, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. ¿No es cierto? Entonces, siempre vamos a ir aumentando. Y por eso es que aquí estoy utilizando más 1 y en algún momento vamos a ser mayores que n, que es el número que nos ha dado. ¿Ok? Sigo siendo 3. ¿Alguna duda de esto? ¿Se ha entendido cómo funciona el para? Sí, sí. Ok, ahora vamos a hacer una comparativa entre el mientras y el para, ok. Los dos hacen lo mismo. Hemos visto que el ejercicio que hemos resuelto en la anterior clase igual lo podemos resolver con un para, solo que el anterior lo hemos resuelto con un mientras. Y aquí están los algoritmos, ok. Aquí este algoritmo es el que resuelve el ejercicio anterior con un mientras, ok. Y este es el mismo ejercicio pero con un para, ok. Y los dos funcionan, no tienen ningún problema. Incluso el para es más corto que el mientras por una instrucción, ok. Pero, ¿qué estamos diciendo aquí? Que todos los problemas que se resuelven con mientras también se pueden resolver con para. Y que todos los problemas que se resuelven con para también se pueden resolver con mientras. ¿Ok? Si se fijan, están las mismas instrucciones incluso. Aquí está el leer n, número actual igual a 1. Aquí está dentro del encabezado del para. Número actual igual a 1. La condición está igual dentro del encabezado del para. Después, aquí está el imprimir y aquí está el imprimir. Y esta instrucción de actualizar el número actual igual está aquí, ¿verdad? Hacen lo mismo, ¿ok? Solo que con diferente estructura. Entonces, como les decía, pareciera que el mientras siempre se puede reemplazar por un para. Y igual al revés, el para siempre se puede reemplazar con un mientras. Pero eso no es verdad, ¿ok? Porque eso nunca va a pasar. O bueno, no siempre. El mientras siempre se va a poder reemplazar, mentira, mentira. El para siempre se va a poder reemplazar con un mientras. Eso sí es verdad, siempre. En cualquier problema que tú utilices un para, lo puedes utilizar con un mientras también, o lo puedes resolver con un mientras también. ¿Ok? Siempre un para puede ser reemplazado por un mientras. ¿Ok? Si tú quieres utilizar un mientras, si tú quieres utilizar un para. Pero no siempre puedes reemplazar un mientras con un para, o sea, al revés. Si digamos tú resuelves un ejercicio con el mientras y después dices, ok, ahora quiero utilizar un para, no siempre te va a servir, ¿ok? No siempre. Pero si tú resuelves un problema con para y dices, ok, ahora quiero resolverlo con un mientras, siempre vas a poder. Ahí sí. Cuando tú utilizas un para, también puedes utilizar un mientras. Pero cuando tú utilizas un mientras, no siempre puedes utilizar un para. En este caso sí, ¿no es cierto? En este caso se ve que sí, se puede utilizar un para en vez de un mientras. Pero hay casos donde no. Por ejemplo, vean un rato, eh, en los ejercicios que hemos visto en la anterior clase utilizando estructura repetitiva mientras. En este ejemplo, ¿no es cierto? Habíamos dicho en qué consistía este ejercicio, realizar un algoritmo que lea los números hasta que se ingrese a menos 1, ¿no es cierto? Y luego teníamos que devolver la suma de los números que se ingresaron hasta antes del menos 1, ¿verdad? Esto habíamos resuelto ya. Entonces, ¿qué hacíamos? Leíamos, sumábamos, leíamos, sumábamos, leíamos, sumábamos. Al mismo tiempo que leíamos, íbamos sumando, si se acuerdan, íbamos acumulando la suma, ¿ok? Aquí se puede utilizar un para en vez de un mientras, aquí está, ¿no es cierto? Su pseudocódigo. En vez de un mientras se puede utilizar un para. ¿Cómo lo utilizaríamos el para aquí? El para que tiene en el encabezado tiene un inicio de una variable, una condición y de cuánto en cuánto viene la variable.
Aquí, ¿cuál sería el inicio de la variable? ¿Qué variable tendríamos que iniciar? ¿Y en qué valor? Creo que no hay manera. O sea, aquí estamos diciendo vamos a leer un número. Mientras ese número sea distinto de -1, ¿qué hacemos? Leer y sumar al acumulado. ¿No es cierto? Entonces, para el para, ¿qué variable tendría que comenzar? O sea, ¿cuál sería esta variable? Si quisiéramos utilizar el para en ese ejercicio, ¿qué tendríamos que poner en esta parte? Y aquí pusiera para, digamos. Para, y aquí pongo su paréntesis, y después, ¿qué pongo? Una variable, ¿no es cierto? ¿Qué variable? La variable número, tal vez, ¿ok? Digamos que el número, ¿en qué valor va a iniciar? Depende, ¿verdad? Eso lo vamos a leer del usuario en realidad. Entonces no creo que aquí vaya la variable número, porque aquí arriba ya la estamos leyendo. ¿Qué variable más tengo? El acumulado. El acumulado será bien que esté aquí. ¿El acumulado en qué valor va a comenzar? Podría comenzar en cero, tal vez. Pero ¿de qué nos va a servir? Porque esta variable, si voy a utilizar un para, cada vez se va a ir actualizando, ¿verdad? Más uno, más 2, más 3, más 4. ¿Ok? Pero eso, ¿cuántas veces tendríamos que hacer? Este proceso que se repite, leer, sumar al acumulado, ¿cuántas veces tenemos que hacer? Depende. Depende de cuántas veces el usuario ponga datos. Puede que el usuario ponga 4 y después ponga -1. Entonces, ¿ahí cuántas veces vamos a repetir esto? Solo una vez, ¿no es cierto? O puede que el usuario ponga tal cual 4 números, como está aquí, y después ponga el -1. Entonces, ¿cuántas veces se va a hacer esto? 4 veces. Ponga 100 también, 100 números antes del -1. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir esto? 100 veces, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no se puede utilizar un para, ¿ok? ¿Por qué? Porque el para va a contar n veces, o las veces que tú le digas en la condición aquí, ¿ok? En este caso va a contar hasta n veces va a repetir esto. En este caso del ejercicio que estamos viendo de leer hasta el -1, ¿cuántas veces tiene que leer y cuántas veces tiene que sumar al acumulado? Depende de cuántos datos ponga el usuario antes del -1, que eso nunca se va a saber a ciencia exacta. Como les he dicho, puede que algún usuario solo ponga un número antes del -1, otro ponga 4, otro ponga 100, ¿no es cierto? Eso va a depender del usuario. Entonces, no sabemos cuántas veces vamos a leer y sumar al acumulado, que es lo que repetimos, ¿verdad? Pero sí sabemos hasta cuándo. Sabemos que vamos a repetir esto hasta cuándo, hasta que nos ponga -1, ¿no es cierto? Y eso estoy controlando aquí. Pero no sabemos cuántas veces. Entonces, es por eso que no se puede utilizar un para aquí, porque lo que hace el para es repetir el proceso una cierta cantidad de veces, que se conoce, ¿ok? Aquí nosotros conocemos cuántas veces vamos a repetir esto, ¿ok? ¿Cuántas veces vamos a repetir? N veces, porque el usuario nos ha dicho, quiero que cuenten hasta N, entonces esto vamos a repetir N veces. Aquí el usuario no nos dice cuántas veces, sino nos dice hasta cuándo. Yo quiero que me lean y me sumen hasta llegar al -1, ¿ok? Entonces, eso no significa cuántas veces vas a repetir, solo sabes hasta cuándo. Puede que repitas una, 4 o 100 veces, pero sabes hasta cuándo. Entonces, en resumen, el para se utiliza cuando tú quieres repetir un proceso, pero sabes cuántas veces vas a repetir, ¿no es cierto? Aquí tú controlas eso. En el encabezado del para, tú controlas cuántas veces vas a repetir esto. Si aquí pones n veces. Si aquí pones 10 veces. Si aquí pones 100 veces. ¿Ok? Pero a veces no se sabe cuántas veces vas a repetir algo, pero sí sabes hasta cuándo. Entonces, cuando tú no sabes cuántas veces vas a repetir algo, pero sí sabes hasta cuándo, es mejor utilizar solo un mientras. ¿No es cierto? Porque lo único que hace el mientras es controlar esta condición. Mientras esto se cumpla, repetir, ¿no es cierto? Mientras el número que nos dan sea distinto de -1, leer números, sumar al acumulado, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos dé -1. ¿Cuántas veces voy a repetir esto? No sé. No sé cuántas veces voy a repetir esto, pero sí sé hasta cuándo. En cambio, en el para, sí estoy diciendo, voy a comenzar en 1 y voy a ir hasta n, y voy a ir de 1 en 1. ¿Eso qué significa? Que si n es 10, voy a repetir 10 veces. Si n es 20, 20 veces. ¿No es cierto? Aquí sí sé cuántas veces voy a repetir. De alguna manera sé o tengo el dato de cuántas veces voy a repetir. ¿Ok? En este caso, el dato era directamente del usuario. El usuario te decía contar hasta n. Entonces voy a contar n veces. ¿Ok? Y aquí también estoy simulando lo mismo, estoy contando. Pero la diferencia es que
por ejemplo, en este ejercicio, no lo podemos resolver con un par. Sí o sí tenemos que resolver con un mientras, ¿ok? Porque no hay manera de utilizar un par aquí. No hay una cantidad específica de veces que hay que repetir estos pasos. Leer, sumar, leer, sumar. Va a depender del usuario, va a depender de cuántos números quiera poner, ¿ok? Entonces, esto es importante porque para resolver los problemas ustedes necesitan saber qué estructura utilizar, el mientras o el para. Entonces es importante. El mientras se utiliza cuando tú quieres repetir un proceso y sabes hasta cuándo lo vas a repetir. Y el para lo utilizas cuando tú quieres repetir igual un proceso, pero sabes exactamente cuántas veces vas a repetir. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el mientras y el para. ¿Ok? Otra cosa importante igual, que no se os olvide, el mientras siempre puedes reemplazar al para en cualquier problema. Donde tú utilices un para, también lo podrías hacer con un mientras. Pero el para no siempre va a poder reemplazar un mientras. ¿No es cierto? No va a poder reemplazar en los casos de que tú no sabes cuántas veces vas a repetir algo, como en este, ¿verdad? Entonces, no siempre. En este caso sí se puede, pero en otros no. ¿Ok? Si digamos, por último caso, digamos que esta estructura les parece difícil utilizar y no entienden, entonces lo que les aconsejo es siempre utilizar un mientras, que es el más fácil de entender, ¿no es cierto? Mientras esto se cumpla, repetir esto, ¿no es cierto? Entonces, si por algún motivo ustedes no entienden esta estructura, entonces no se preocupen, siempre utilicen un mientras, ¿ok? No hay problema. El mientras, en cualquier caso, siempre va a poder reemplazar un para. Todo lo que hagas con un para también lo puedes hacer con un mientras. ¿Ok? Esa es la diferencia entre mientras y para. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Que este ya no lo hemos visto, este es nuevo. ¿Qué dice el ejercicio? Dice realizar un algoritmo que verifique si un número es primo. ¿Ok? Este ejercicio, por si acaso, es típico. O sea, es probable que utilicen o se topen con este problema siempre, ¿ok? Para varios problemas se topan con este pequeño problema, verificar si un número es primo, ¿ok? Entonces por eso lo hago y van a ver que no es difícil. Y lo voy a hacer con la estructura repetitiva para. ¿Cuándo un número es primo? Cuando ese número solo es divisible entre el 1 y entre sí mismo, ¿no es cierto? Básicamente tiene solo dos divisores, que son esos, ¿ok? Por ejemplo, el 7. El 7 es divisible entre el 1 y el 7, ¿ok? ¿Y por qué el 6 no es primo? Nosotros sabemos eso porque de memoria, ¿no es cierto? Creo que, a ver, ¿cuáles son los números primos que conocemos? 2, 3, 5, 7, 13, 11. Antes del 13 viene el 11, creo que es primo, sí. El 13 y el 19 más, creo. No sé, el 17 antes. Luego viene el 19 y después no sé. Pero eso lo sé por memoria. Y normalmente nosotros cuando nos enseñan los números primos en primaria, lo aprendemos de memoria, ¿no es cierto? Por lo menos los primeros 5, que son el 2, 3, 5, 7 y 11. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? A ver, vamos a entrar un ratito al buscador. ¿Qué pasa si alguien en la calle se te acerca y te dice, te voy a dar 100 pesos si me dices si el número, no sé, 748 es primo o no? ¿Tú qué harías? ¿Cómo sabrías si ese número es primo o no es primo? Tú solo sabes de memoria hasta el 11, exagerando, o hasta el 19, digamos. ¿No es cierto? Aquí están los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17, 19. Pero, por ejemplo, yo no sabía que el 23 era primo, el 29 menos voy a saber que el 97 es primo, ¿verdad? Y peor si me dan un número de mayor a 100, por ejemplo, el 967, yo qué puta sé si es primo o no es primo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una manera que, dado cualquier número que te den, ya sea de 1 millón o mayor a 1 millón o mayor a 1000, tú puedas saber si es primo o no es primo, ¿no es cierto? Porque nosotros solo sabemos de memoria hasta el 19, digamos, exagerando. Después no sabemos, pero hay una manera de saber si cualquier número es primo o no. Si te dicen, verifica o dime si el 617 es primo. Aquí dice que es primo, pero obviamente no vamos a estar con esta tablita toda la vida, ¿no es cierto? La computadora peor. La computadora no puede estar así con una tablita toda la vida. Tal vez sí, pero ¿qué pasa si te dicen, ok, ¿hasta qué número va a ser tu tablita? ¿Hasta el millón? ¿Hasta el 2 millones? ¿Hasta el 3 millones? No se sabe, ¿no es cierto? Capaz un usuario quiere que vea si el 5 millones es primo o no es primo. Entonces, mejor va a ser buscar un
un proceso para ver si un número es primo o no es primo, en vez de memorizarlo, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? ¿Qué proceso hay que seguir para verificar si un número es primo o no es primo? Básicamente lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, si me dan 6, ¿no es cierto? Que sabemos que nosotros de memoria no es primo, pero para la computadora que no sabe, ¿qué tendría que hacer? Ok, voy a probar desde el 1 hasta el mismo 6 y voy a contar cuántos divisores tiene. Y si solo tiene 2, entonces es primo. Y si tiene más de 2, entonces no es primo. Esa es la idea. Eso es lo único que tiene que hacer la computadora para verificar si un número es primo o no es primo. ¿Ok? Y creo que el ejercicio que se los he resuelto de la anterior semana que me dieron, claro, pues hablo de los números primos igual, solo que ahí utilizo la estructura repetitiva mientras, y ahora voy a utilizar la estructura repetitiva para, ¿ok? Pero si no lo han visto, igual lo explico, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer para verificar si un número es primo? Un número es primo cuando solo tiene dos divisores, ¿verdad? Entonces hay que contar cuántos divisores tiene, no hay mucha ciencia. Si me dicen, ok, el 6 es primo, tienes que contar cuántos divisores tiene. ¿Y cómo voy a contar los divisores? Voy a comenzar desde el 1 y pregunto, ¿el 1 es divisor de 6? Sí. ¿El 2 es divisor de 6? Sí. ¿El 3 es divisor de 6? Sí. ¿El 4 es divisor de 6? No. ¿El 5 es divisor de 6? No. ¿El 6 es divisor de 6? Sí. ¿Cuántos divisores he contado hasta ahora? 4. Básicamente, eso es el proceso para ver si un número es primo o no. ¿Ok? Del 7, ¿cómo sería? ¿El 1 es divisor de 7? Sí. ¿El 2? No. ¿El 3? Tampoco. ¿4? No. ¿5? Tampoco. ¿6? Tampoco. ¿7? Sí. Entonces, ¿cuántos divisores tenemos? 2, el 1 y el 7. ¿Ok? Y siempre hay que contar solo hasta el mismo número que nos han dado. ¿Ok? No hay que hacer la prueba, por ejemplo, con el 7. ¿El 8 es divisor de 7? No. ¿El 9 es divisor de 7? No. ¿El 10? No. ¿El 11, el 12, el 13, el 14? Es seguro que cualquier número que sea mayor al que estás verificando no va a ser divisor. ¿Ok? O sea, solo va a haber divisores entre el 1 y el mismo número. Mayores a ese número, imposible hay divisores. ¿Ok? Y eso es sentido común. ¿Ok? Si se ponen a pensar un poquito, ningún divisor o ningún número mayor a un número que te han dado es divisor de este. Imposible. Nunca va a pasar. Entonces, por eso siempre hay que hacer la prueba desde el 1 hasta el mismo número que te dan. ¿Ok? No hay que pasarnos al siguiente y al siguiente, al siguiente. ¿Ok? Si nos dicen, verificame si el 7 es primo, entonces voy a hacer desde el 1 hasta el 7. Si me dicen del 6, del 1 al 6. Si me dicen del 5, del 1 al 5. Si me dicen del 317, del 1 al 317. ¿Ok? Hay que ir uno por uno. El 1 es divisor, el 2 es divisor, el 3 es divisor, el 4 es divisor, así hasta llegar al número que te han dado. ¿Ok? Eso va a ser la computadora. ¿Cómo va a ser eso la computadora? Básicamente hay que simular hacer eso. 7 dividido entre uno. ¿Cómo sabemos que un número es divisor de otro? Básicamente hay que dividirlos. Y si el residuo te da 0, significa que son divisores. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, 7 dividido entre uno, ¿cuánto de residuo? 0. Como es 0, significa que el 1 es divisor de 7. ¿Ok? Hasta ahora tengo un divisor. Ahora voy a hacer la prueba con el 2. 7 dividido entre 2, ¿cuánto me da el residuo? 1. ¿Eso qué significa? Que el 2 no es divisor de 7. ¿Ok? La única manera de que este número sea divisor de 7 es de que el residuo sea 0. 0 y nada más, ni mayor ni menor. ¿Ok? Ahora me toca con el 3. 7 dividido entre 3, ¿cuánto me da el residuo? 1. Sigo teniendo hasta ahora solo un divisor. Con el 4, ¿cuánto me da el residuo? 3. Hasta ahora sigo teniendo solo un divisor. Con el 5, 2. Hasta ahora solo un divisor. Con el 6, 1. Hasta ahora un divisor. Y por último, con el 7. ¿Cuánto me da el residuo? 0. ¿Eso qué significa? Que el 7 sí es divisor de 7. Entonces, ¿hasta ahora cuántos he contado? Dos divisores. ¿Verdad? El 1 y el 7. Entonces, a medida de que vayamos haciendo la prueba con todos los números hasta el mismo número, vamos a ir contando, ¿no es cierto? He encontrado un divisor, ok, ya voy uno más. He encontrado otro, uno más. He encontrado otro, uno más, ¿no es cierto? Hasta que lleguemos al último número. Y en el último dígito, el último número que tendríamos que verificar, decimos, ¿cuántos hemos contado? Si son dos divisores que hemos contado hasta ahora, entonces significa que el número que nos han dado es primo. Y si no, pues no. Entonces, lo mismo haríamos con otro número, ¿no es cierto? Con el 6, por ejemplo. 6 dividido entre 1 da 0. Hasta ahora, un divisor. 6 dividido entre 2 da 0. Hasta ahora, dos divisores. 6 dividido entre 3 da 0. Tres divisores. 6 dividido entre 4 da 2. Sigo con tres divisores. 6 dividido entre 5, un divisor. Sigo con 3. Y 6 dividido entre 6, 0. Entonces, se aumenta uno más, 4. Entonces, 6 tiene 4 divisores, básicamente. ¿Qué significa eso? Que el 6 no es primo.
¿no es cierto? Para que sea primo solo tiene que tener dos divisores. ¿Ok? Esto hay que decirle a la computadora que haga. ¿La computadora puede hacer divisiones? Puede hacer. ¿Puede hallar residuos? Puede, con el operador módulo. ¿Ok? ¿Qué cosa tiene que hacer la computadora? Dividir, verificar, siguiente número. Dividir, verificar, siguiente número. Dividir, verificar, siguiente número. Dividir, verificar, siguiente número. Si se dan cuenta, es una repetición de pasos, ¿no es cierto? Dividir, verificar, siguiente. Dividir, verificar, siguiente. Entonces tengo que repetir varias veces este proceso. Entonces voy a utilizar una estructura repetitiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy repitiendo varias veces un mismo proceso. Dividir, verificar, siguiente. Dividir, verificar, siguiente. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer. ¿Ok? Esos son los pasos que hay que seguir. Vamos a, primero, leer un número, que es el número que queremos verificar si es primo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir un proceso hasta llegar al número que hemos leído. ¿No es cierto? Si hemos leído 7, entonces tenemos que repetir un proceso hasta llegar a 7. ¿Qué proceso? Dividir, verificar. ¿Ok? O sea, hallar residuo. Luego verificamos y siguiente, ¿no es cierto? Y lo mismo hay que repetir, hallar, verificar, hallar, verificar, hallar, verificar. Y aquí también podría poner un paso más que sería siguiente número, ¿ok? Pero no lo pongo porque lo que voy a utilizar para reemplazar esto es una estructura repetitiva para. Y la estructura repetitiva para ya me lo hace eso automáticamente, ¿no? Si comienzo en 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, ¿no es cierto? Entonces, por eso solo pongo estos dos pasos. Hallar residuo, verificar si es divisor. Para el siguiente, hallar residuo, verificar si es divisor. Para el siguiente, hallar residuo, verificar si es divisor. ¿Ok? Cuando terminemos de repetir esto, o sea, cuando lleguemos al mismo número que hemos leído, ¿qué vamos a hacer? Verificar si el número que hemos leído es primo. ¿Ok? Aquí lo único que estamos haciendo es contar cuántos divisores tiene. No estamos verificando todavía si es primo o no. Entonces, aquí en el paso 3 recién vamos a verificar si es primo. ¿Cómo verificamos si es primo? Si hemos contado solo dos divisores. Si hemos contado más de dos divisores, entonces no es primo. ¿Ok? Y por último, tendríamos que mostrar un resultado. Mostrar, digamos, el número tantos es primo o el número tantos no es primo. Ese sería el resultado. ¿Ok? Entonces, básicamente solo hay que seguir estos pasos. Leer el número, repetir esto, ¿no es cierto? Para contar cuántos divisores tiene. Luego tenemos que verificar si es primo. ¿Qué es eso? Ver si hemos contado solo dos divisores. Y luego mostramos un resultado, ¿no es cierto? Para decir si es o no es primo. ¿Ok? Ahora pasaremos a hacer el pseudocódigo. Está el algoritmo que me acabo de crear y voy a seguir los pasos. Primero tengo que crear el encabezado, pongo inicio y comienzo a seguir los pasos. Leer número, eso tal cual, ¿no es cierto? Existe una instrucción leer. ¿Ok? Luego, ¿qué se hace? Repetir hasta llegar al mismo número que hemos leído. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Hemos dicho, ¿no es cierto? Vamos a comenzar a dividir con el 1, ¿verdad? Solo que aquí, bueno, me creo una variable divisores. ¿Qué va a representar esta variable divisores? Va a representar esta cajita. ¿Ok? Básicamente esta cajita se llama divisores, que va a ser donde voy a ir contando cuántos divisores he encontrado. Por eso se llama mi variable divisores. Inicialmente, ¿cómo tiene que comenzar? En cero, ¿verdad? Porque inicialmente ni siquiera hemos comenzado a contar desde el 1. Entonces, divisores va a estar en cero, inicialmente. Después se va a ir modificando. ¿No es cierto? Y eso tengo que poner antes de la estructura repetitiva. ¿Ok? Luego pongo ya la estructura repetitiva, que va a ser el para, que voy a decir, ok, voy a comenzar en 1, y este 1 tiene que ir hasta el mismo número que he leído. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿No es cierto? Esta variable cont, ¿qué representa? Esta variable cont representa estos números, que inicial va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, y de eso se va a encargar la estructura repetitiva para. ¿No es cierto? Inicialmente va a ser 1, si se cumple que 1 es menor que el número, entonces va a entrar a hacer esto, va a volver y después va a ser 2. Si se cumple, va a entrar, luego va a ser 3. Si se cumple, va a entrar 4, 5, 6, 7, hasta que lleguemos al mismo número. ¿No es cierto? Luego, ¿qué cosas tenemos que repetir dentro de esta estructura? Tenemos que hallar el residuo. ¿Cómo hacemos eso? Con el operador módulo, ¿verdad? Me creo una variable residuo, donde voy a guardar el residuo tal cual, y digo que va a ser igual al número que me han dado, módulo del contador, ¿no es cierto? Entonces, el contador primero va a ser 1. Digamos que el número es 7. 7 viene entre 1, ¿cuánto viene el residuo? Supongo es 0, ¿verdad? Entonces, después de eso, ¿qué tengo que hacer? Verificar si es divisor. ¿Qué cosa? El contador. ¿Ok? Porque el contador simula ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número.
Entonces hay que verificar si el contador es divisor del número que me han dado. ¿Cómo hago eso? Si el residuo que he hallado de esta división es igual a cero, ¿qué significaba? Que básicamente el contador es divisor. Entonces, ¿qué tengo que hacer si es divisor? Contar un divisor más, ¿no es cierto? Entonces, si al inicio era cero y encontré un divisor, ahora va a ser 1, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si el residuo que aquí he hallado es distinto de cero? Eso significa que he intentado dividir, por ejemplo, 7 entre 2, y 2 no es divisor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que si es distinto de cero, entonces no es un divisor. Entonces, ¿qué se hace? Si no se cumple esta condición, pues no se hace nada. Directamente se viene al final y no se cuenta un divisor más. ¿Ok? Si el residuo no es igual a cero, ¿qué se hace? Nada. Nos saltamos este bloque, esta instrucción y nos venimos al final. ¿Y qué hace esta instrucción? Contar un divisor más. Entonces, si el residuo no es cero, significa que no es un divisor, entonces no lo contamos. ¿Ok? Y así estamos verificando si es divisor o no. Luego, bueno, eso sería todo lo que tendríamos que repetir. Hallar residuo, verificar. ¿No es cierto? Luego volveríamos aquí, contador sumaría uno más. Hallamos residuo, verificar. Volvemos, contador sumaría uno más. Hallamos residuo, verificar. Contador uno más y así. ¿Hasta cuándo? Hasta que el contador sea mayor al número que hemos leído. ¿No es cierto? Luego, como tercer paso está verificar si el número que me han dado es primo. Aquí solo, si se dan cuenta, solo estoy contando cuántos divisores tiene el número que me han dado. Solo estoy contando, todavía no estoy verificando si es primo o no. En esta variable divisores estoy contando cuántos divisores tiene este número. ¿Ok? Me falta verificar si es primo. ¿Cómo verificamos si era primo? Si este número solo tiene dos divisores. O sea, si aquí solo hemos contado dos. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? Si la variable divisores es igual a 2, ¿qué significa? Que el número que me han dado es primo, ¿no es cierto? Entonces, voy a crear una variable respuesta y que esta variable respuesta va a ser un mensaje, ¿ok? Ese mensaje va a ser el número que me han dado concatenado con la cadena es primo, ¿ok? Entonces, si me dan 5, aquí debería decir 5 es primo. Si me dan 7, 7 es primo, ¿no es cierto? Si me dan 13, 13 es primo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si los divisores que he contado no son dos? ¿No es cierto? Si he contado más de dos divisores. Entonces, si los divisores no es igual a 2, ¿qué hago? Entonces voy a poner que respuesta va a ser igual al número que he leído más este mensaje, que dice que no es primo, ¿no es cierto? Entonces, tal cual, si hemos contado más de dos divisores, ¿qué significaba? Que no era primo. Entonces nos vamos a venir aquí y vamos a decir número no es primo, ¿ok? Y si es 2 significa que es primo, por lo tanto, ponemos tal cual el mensaje, ¿ok? El número que me has dado es primo, ¿ok? Y ese sería el final del sí. Me faltaría mostrar el resultado. ¿Cómo muestro el resultado? Imprimir la variable respuesta, donde estoy diciendo que el número que me has dado es primo o no, ¿ok? Y listo, eso sería todo. Fin algoritmo, las variables que he utilizado. Si se dan cuenta, mi variable respuesta es una cadena, ¿verdad? Es un mensaje, una secuencia de caracteres. ¿Ok? Y ya los demás sí son enteros. Haremos la prueba si esto funciona. Vamos a verificar si un número es primo. Entonces vamos a leer qué número. Y supongamos que el usuario ha dicho que el número va a ser igual a... ¿Qué número verificamos si es primo? El 4, por ejemplo, para que no sea muy largo el proceso. Ok, eso he leído aquí. Luego digo divisor es igual a 0. Ok, divisor es igual a 0. Luego vengo al encabezado, ¿no es cierto? Como es la primera vez que estoy entrando al encabezado del para, ¿qué hago? Ejecuto esta instrucción. Contador va a ser igual a 1, ¿ok? Contador va a ser igual a 1. Y luego pregunto, ¿contador es menor igual a número? ¿1 es menor igual a 4? Sí. Entonces entramos y digo, residuo va a ser igual a número módulo de contador, ¿ok? Entonces, residuo va a ser igual a número, que es 4 módulo de 1. ¿Cuánto da? 0. ¿Listo? Y luego vengo aquí, al encabezado de sí. ¿Residuo es igual a 0? Sí, ¿verdad? Entonces entro aquí y digo, divisores va a ser igual a divisores más 1. O sea, 0 más 1, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Listo? Cuento 1, vengo al final y como es la última instrucción, vuelvo al encabezado del para. Pero esta vez leo esta instrucción. Contador más 1. Entonces 1 más 1, 2. ¿2 es menor o igual a 4? Sí, ¿verdad? Entonces entramos. Residuo va a ser igual a 4 módulo de 2. ¿Cuánto da? 0. Sigue siendo 0. ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces, divisores más 1. ¿Ok?
Sería 2. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado. Contador más 1. ¿Cuánto va a ser? 3. 3 es menor que 4, sí, entramos. Residuo va a ser igual a 4 módulo de 3, ¿cuánto da? 1. Y preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Falso. Entonces nos venimos directamente al final del sí. Y como es la última instrucción, volvemos al encabezado. Contador más 1, ¿cuánto va a ser? 4. 4 es menor o igual a 4, sí, entramos. Residuo va a ser igual a 4 módulo de 4. ¿Cuánto es? 0. 0 es igual a 0, sí. Entonces divisores más 1, ¿ok? Divisores más 1, que sería 3, ¿no es cierto? ¿He contado mal? Creo que sí, aquí debe ser 4. Sí, estamos en el 4, sí. Divisores más 1, 4. Y decimos, como es el final del sí, volvemos al encabezado. Contador más 1, ¿cuánto va a ser? 5. 5 es menor o igual a 4. No, ¿verdad? Eso ya no se cumple esa condición. Entonces, ¿qué pasa? Se va al final de la estructura repetitiva. Y ejecutamos, ahí me salté, ejecutamos lo que está por debajo, que es esta condicional, ¿no es cierto? Y preguntamos, ¿divisores es igual a 2? Falso, ¿verdad? 4 no es igual a 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a venir así, ¿no? Y vamos a decir que la respuesta, ¿ok? Me voy a crear aquí una variable respuesta, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número, que es 4, ¿ok? Entonces 4, concatenado con esta cadena, que dice que es, bueno, la cadena es, no es primo. Entonces concatenamos con esta cadena, no es primo. Y listo. Si lo hemos hecho, venimos al final y por último imprimiríamos la respuesta, que es esto, ¿no es cierto? Y diríamos 4 no es primo. Y está bien, ¿verdad? 4 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene 4 divisores. El 1, el 2, el 3 y el 4. Ah, no, mentira. Eso era el 6. Aquí estaba bien hace rato. Aquí no es 4, aquí es 3 o más. Entonces diríamos, 3 es igual a 2. No, entonces venimos aquí y diríamos número 4 no es primo. Está bien. Entonces 4 no es primo, ¿verdad? Porque hemos contado que tiene 3 divisores. El 2, el 1, el 2 y el 4. ¿No es cierto? Por lo tanto, el 4 no es primo. Podemos hacer la prueba con un número que es primo, por ejemplo, el 2. Entonces, otra vez vamos a ejecutar. Leemos un número, va a ser 2. Luego decimos divisores va a ser igual a 0. Ok, divisores igual a 0. Contamos, contador va a ser igual a 1. Ok. Y decimos, contador es menor que el número, 1 es menor que 2. Sí. Entonces, el residuo va a ser igual a 2 módulo de 1. ¿Cuánto va a ser? 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces va a ser igual a divisores más 1. Entonces, 0 más 1, 1. Venimos al final, volvemos al encabezado. Contador más 1. Entonces va a ser 2. 2 es menor o igual a 2, sí. Entonces entramos aquí. Residuo va a ser igual a número módulo de contador. 2 módulo de 2, ¿cuánto da? Residuo 0. ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces entramos divisores más 1. Ok, ahora sería 2. Venimos al final, volvemos al encabezado. Contador más 1, ¿cuánto va a ser? 3. 3 es menor o igual a 2. ¿Esta condición se cumple? Ya no. Entonces nos venimos al final. Y continuamos con lo que está debajo. ¿Divisores es igual a 2? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Respuesta va a ser igual al número concatenado es primo. Ok, entonces respuesta va a ser igual al número, que es 2, concatenado con el mensaje es primo. Y listo. Hemos ejecutado ya esto y nos vamos directamente al final y decimos imprimir respuesta. Entonces, ¿qué se imprimiría? 2 es primo. Ok, entonces está funcionando. Está funcionando bien. Podríamos hacer la prueba con números más grandes, solo que nos tardaríamos horas haciendo la prueba. ¿Cierto? Si con el número 4 me he tardado, no sé, creo que 4 minutos o 5. Imagínense si hago la prueba con 701 o así. Eso va a tardar horas. ¿Ok? Pero este es el pseudocódigo que resuelve este problema. Y lo van a utilizar mucho, yo creo. No sé si, bueno, sí, pues ya la Lisa en la anterior semana les dio un ejercicio que es el que resolví para ustedes, ¿verdad? Que ya les decía que si un número es primo, hallar el siguiente primo, y si no, pues mostrar sus dígitos, lo que decían, ¿cierto? Entonces ya han comenzado a utilizar, o bueno, ya deberían haber comenzado a utilizar este algoritmo. ¿Ok? Si se dan cuenta igual, ya se pone a poner un poquito más compleja la cosa. O sea, ya no solo utilizo una estructura, en este caso he utilizado una, dos, tres estructuras, ¿no es cierto? Y una es anidada y otra es una que está debajo de otra.
¿Ok? Entonces, utilizar varias estructuras en uno ya te sirve para resolver problemas mucho más complejos. ¿Ok? Aunque este no parece complejo, pero en realidad sí lo es. ¿Ok? El enunciado es cortito, eso sí, pero no significa que sea fácil. ¿Ok? Como el ejercicio que igual se los he resuelto. Era cortito el enunciado, pero si han visto el video, la resolución era larguísima. Hemos tenido que dividir en pequeños problemas para resolver. ¿Ok? Eso sería todo por este ejercicio. ¿Alguna duda? Seguimos siendo tres. Ya. A ver, nos queda 20 minutos. Veremos este último ejercicio, que igual se utiliza estructura repetitiva para, que dice lo siguiente. Realizar un algoritmo que dado un número devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene. ¿Ok? Este ejercicio está un poquito más interesante. Si nos dan un número, hay que devolver cuántos dígitos pares tiene. Por ejemplo, si nos dan este número, ¿cuántos dígitos pares tiene? Tiene el 2 y el 4. ¿Cuántos son? 2. Entonces, el pseudocódigo o mi algoritmo debería devolverme el resultado 2. ¿Ok? Básicamente solo es eso. Bueno, a eso se refiere el problema. La cosa es cómo resolver. Nosotros que tenemos ojos, fácil es, ¿no es cierto? Pero la computadora no tiene ojos. ¿Ok? Solo almacena datos y ya. Entonces, lo único que va a almacenar la computadora es un número, ¿ok? Que casi ni lo puede ver. Pero hay una manera para ver cuántos dígitos pares tiene, ¿ok? Si ustedes recuerdan, ¿para qué nosotros dividíamos un número entre 10? La división de un número entre 10, ¿qué nos da el resultado? Bueno, nos da básicamente el mismo número sin el primer dígito, ¿ok? ¿Y dónde está ese dígito que le hemos quitado? En el residuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos va a dar un número y lo que vamos a hacer es ir dígito por dígito. ¿Ok? Vamos a comenzar por el de las unidades. ¿Este es par? No. ¿Este es par? Sí. Hasta ahora tengo un par. ¿Este es par? No. ¿Este es par? Sí. Hasta ahora tengo dos pares. ¿Este es par? No. Entonces, básicamente, recorreríamos todos los dígitos preguntando si es par o no es par. ¿Ok? Y si es par, contamos más uno. Y si no es par, pues no hacemos nada. ¿Ok? Al final vamos a llegar al último dígito y vamos a decir, ¿ok? ¿Cuántos pares he contado hasta ahora? Tantos. Y eso devolvería la respuesta. ¿Ok? Pero la cuestión es cómo vamos a ir de dígito en dígito. Si el usuario nos va a dar un número entero, ¿cómo voy a descomponer ese número en dígitos? Pues con esta operación. Agarras el número que te da, lo divides entre 10 y ya tienes su primer dígito, que es el 5, ¿verdad? Preguntas, ¿5 es par? No. Entonces ahora tengo 0 pares. ¿Y cómo voy a ir al 4 ahora? Voy a agarrar la respuesta de esta división, ¿no es cierto? Que es el mismo número menos el último dígito, ¿no es cierto? Y esta misma respuesta lo voy a dividir entre 10, otra vez. ¿Para qué? Para obtener el siguiente dígito, ¿cierto? Que sería el 4. Entonces voy a dividir esta respuesta entre 10 y obtengo su residuo, que va a ser el siguiente dígito, que es 4. ¿4 es par? Sí. Entonces, hasta ahora tengo un par. Luego, ¿qué hago para ir al 3? Lo mismo. De esta división agarro el resultado y lo divido entre 10. ¿Y qué va a dar del residuo? El primer dígito, que es 3. ¿3 es par? No. Hasta ahora tengo solo un par. Lo mismo, agarro en este caso el 12, lo divido entre 10, me da del residuo 2. ¿2 es par? Sí. Hasta ahora tengo dos pares. Agarro el 1, divido entre 10. ¿Cuánto me da del residuo? 1. ¿1 es par? No. Y luego me tocaría agarrar el 0, ¿verdad? Y dividirlo entre 10. Pero ya no tendría sentido hacer eso. Cuando ustedes ya lleguen a 0, ahí es donde tienen que parar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso significa que ya no hay más dígitos que ver. ¿No es cierto? Aquí era 1 era el último dígito y nos ha dado de resultado 0. Entonces eso significa que ya no hay nada más que ver. Hemos visto ya el último dígito. ¿Ok? Entonces no vale la pena agarrar el 0 y dividirlo entre 10, porque eso te va a dar otra vez 0. Y eso vas a agarrar y dividirlo entre 10 y otra vez 0 y así sería infinito, ¿no es cierto? Entonces la primera vez que te salga 0, ahí paras. ¿Ok? Ya no hay que hacer nada más. Y ahí devuelves cuántos dígitos pares has contado. ¿Ok? Así haríamos esto. Y si se dan cuenta, otra vez estoy repitiendo un proceso. ¿Qué proceso? Dividir, verificar si su residuo es par, siguiente número. Dividir, verificar, siguiente. Dividir, verificar, siguiente. Dividir, verificar, siguiente. ¿No es cierto? Hasta que lleguemos a un punto donde este número, si se dan cuenta, va, ¿qué les digo?
siendo más pequeño cada vez, ¿no es cierto? Este era inicialmente, luego era este, luego este, y en algún momento de su vida va a llegar a cero. ¿Ok? Entonces, cuando ese número llega a cero, ahí paramos. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué operación estamos haciendo? Para hallar el dígito, número módulo de 10, ¿verdad? Y para hallar el siguiente número, ¿qué se hace? Número actual, ¿no es cierto? Dividido entre 10. Y esto va a dar el siguiente número. ¿Ok? Este es el siguiente número. Esas son las operaciones que tenemos que hacer. Y eso repetir varias veces. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir? Leer el número que queremos contar sus dígitos pares. Luego, repetir hasta que el número sea cero. ¿Cierto? Mientras no sea cero, hay que repetir algo. ¿Qué cosa? Hallar dígito, verificar si es par, hallar siguiente número. ¿No es cierto? Hallamos el dígito, que básicamente es el residuo, verificar si este es par y después nos vamos al siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? El resultado de esta división. ¿Ok? Cuando lleguemos a cero, para terminar de hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Cuando lleguemos a cero, igual ya vamos a contar cuántos pares tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mostrar esos pares, mostrar el resultado. Y listo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Leer el número y repetir esto hasta que sea cero este número. Y cuando sea cero ya vamos a tener contados cuántos pares teníamos. Entonces, el último paso sería devolver ese resultado. ¿Ok? ¿Cómo haríamos el pseudocódigo? Encabezado, que aquí, bueno, un ratito está mal. Es un algoritmo. Y ustedes me deben mostrar este imprimir. Y aquí es fin algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pausa hay que seguir? Primero tenemos que leer un número, ¿verdad? Entonces, tal cual, pongo leer número, ¿ok? Esa instrucción sí existe. Luego, ¿qué es? Repetir hasta que el número sea cero, ¿ok? Eso vamos a hacerlo ahora. Entonces, aquí está mal. Aquí, ¿qué está mal? Aquí debería utilizar un para, ¿no es cierto? Ah, no, qué mal. Estoy viendo el ejercicio que hemos visto en la anterior clase, que se resolvía con el mientras, ¿verdad? A ver. Claro, esto se resuelve con un mientras. Esto ya lo habíamos visto. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, entonces no vale la pena repetirlo. Pero algo interesante que podemos sacar de esto es, lo que estoy haciendo aquí es, ¿qué hacía? Tenía que hallar dígito, luego verificar si es par, y luego hallar siguiente número, ¿verdad? ¿Cómo se hacía eso? Con el número dividido entre 10. ¿No es cierto? Y así esto se repetía. Y al final mostrábamos el resultado, que era imprimir pares. Pero ahorita la pregunta es, ¿esto se podría hacer con un para? Con un mientras sí se puede, pero con un para se puede. Analicemos. ¿Nosotros sabemos cuántas veces tenemos que repetir esto? Mm, ¿Cuántas veces exactamente? No sabemos, ¿no es cierto? Porque puede que nos den un número de tres dígitos. Entonces, ¿cuántas veces sería esto? Tres veces. Pero puede que nos dé un número de cuatro. Entonces, ¿cuánto sería esto? Cuatro veces. ¿Ok? O de 5 o de 6, pero en realidad no sabemos cuántos dígitos tiene el número, sino simplemente sabemos qué número es. El número que nos da el usuario es este, no nos dice cuántos dígitos tiene. Entonces, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? No sabemos, dependiendo del número que nos ha dado el usuario. Si el usuario nos ha dado un número de tres dígitos, entonces vamos a hacer esto tres veces. Si nos da un número de un dígito, solo una vez, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuántas veces vamos a hacer esto. Va a depender del número que nos dé el usuario. ¿No es cierto? Entonces, por eso estamos utilizando un mientras. ¿Se puede usar un para? Tendríamos que saber exactamente cuántas veces hacer esto, pero no sabemos, ¿verdad? Porque puede que sea un número de 3 o de 4 o de 6 dígitos. Entonces, no se podría hacer este ejercicio con un para, ¿ok? Inicialmente, ¿qué sería una variable? La variable del para, no, pues no tendría un valor inicial esa variable. Tal vez hay algo interesante. Aquí lo voy a cambiar. Tal vez se podría hacer un para así, ahora que me pongo a pensar. Para número, bueno, no, pues tendría que crear otra variable.
para i sea igual al número que he leído, ¿no es cierto? Que está aquí arriba. Mientras i sea mayor a 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, como les dije, aquí puede ir cualquier, es una actualización de la variable, ¿no es cierto? Entonces i va a ser igual a i dividido entre 10. ¿Ok? Y bueno, por lo tanto, esto ya no tendría que haber. ¿Y qué más ya no tendría que haber? Nada más. Esto sí funcionaría. Bueno, aquí sería i dividido entre 10. En este caso creo que sí funcionaría. No estoy seguro. Y si se dan cuenta, estoy utilizando un para. Pero estoy utilizando un para bien raro. ¿Ok? Normalmente los paras, como les dije, aquí se utiliza más uno, más uno, más uno, más uno. No se utiliza uno dividido entre 10, normalmente. ¿Ok? En este caso, entonces, al parecer sí se puede. Porque estoy diciendo, ok, i va a comenzar en el número que he leído. Mientras i sea mayor a 0, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir dividiendo de 10 en 10, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente va a ser esto, luego 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 va a ser esto. ¿Ok? Y en algún punto va a ser 0, entonces ya no se va a cumplir esto. Aquí tendría que ser la condición mayor o igual. Entonces ya no se va a cumplir, por lo tanto no vamos a hallar un nuevo dígito ni tampoco lo vamos a verificar. Entonces saldría, ok, entonces sí se podría hacer con un para. Obviamente aquí también tendríamos que poner desde el fin mientras, fin para. Ok, a ver, haremos la prueba. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Haremos la prueba si funciona. Vamos a hacer la prueba con este mismo ejemplo. Leemos número, 1, 2, 3, 4, 5. Número va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Luego, venimos al encabezado, ¿no es cierto? Como es la primera vez que entramos, i va a ser igual a número, entonces i va a ser igual a número. ¿Cuánto equivale número? Eso voy a corregir, i va a ser igual a número, y número vale esto, ok. ¿Y es mayor que 0? Sí, entonces entramos. Dígito va a ser igual a i módulo de 10. Dígito va a ser igual a i a este módulo de 10. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Dígito es par, o sea, dígito módulo de 2 es 0. Si se acuerdan, les he explicado, ¿no? Cómo saber si un número es par. Eh, bueno, dígito no, pues esto no es la división, es el módulo, sería 5. ¿5 es par? No, entonces nos ponemos al final y volvemos al encabezado. Solo que como es la segunda vez, ejecutamos esta instrucción. I va a ser igual a i dividido entre 10. Eso ya sería aquí, menos esto. ¿Y es mayor que 0? Sí, entramos. Dígito va a ser igual a 1234 módulo de 10. ¿Cuánto va a dar? 4. ¿4 es par? Sí. Entonces, pares va a ser igual a pares más 1. Pares va a ser igual a pares más 1. ¿Cuánto equivale pares? No tiene valor. Entonces, aquí tendría que decir que inicialmente pares va a ser igual a 0. Entonces, ahora sí. 0 más 1, 1. ¿Ok? Luego vuelvo, no mentira, estoy aquí, ¿no es cierto? Salgo al final y luego vuelvo. Y va a ser igual a i dividido entre 10. ¿Cuánto va a ser? 123. ¿123 mayor a 0? Sí, entramos. Dígito va a ser igual a 123 módulo de 10. ¿Cuánto va a ser? 3. Luego, ¿3 es par? No, entonces no hacemos nada y nos venimos al final. Y volvemos al encabezado. 123 módulo dividido entre 10, ¿cuánto es? 12. ¿12 es mayor a 0? Sí. Dígito va a ser igual a 12 módulo de 10. ¿Cuánto da? 2. Pero, ¿12 es igual, es par? ¿12 es par? Sí. Entonces par es más 1. Fin del sí, volvemos. Y va a ser igual a i dividido entre 10, que eso sería 1. ¿1 es mayor a 0? Sí. Entonces dígito va a ser igual a 1 dividido entre 10. ¿Cuánto da? 1. Tal cual. ¿1 es par? No. Entonces venimos aquí y volvemos al encabezado.
Y va a ser igual a i dividido entre 10, que esto va a dar 0. Pero está mal, ¿no? Aquí va a preguntar, ¿cero es mayor o igual a cero? Sí, entonces va a entrar. Va a decir, ok, dígito va a ser igual a 0 módulo de 10. ¿Cuánto va a dar? Cero. Después va a decir, ¿cero es par? Sí, supuestamente con esto sí es par, entonces contaríamos pares más uno, que sería 3. Diríamos fin sí y volvemos. Y 0 dividido entre 10, ¿cuánto da? Cero. Cero es 1, está re mal. Otra vez aquí sería cero y diría, ¿cero es igual a cero? Sí, entraría. Y sería lo mismo, diríamos dígito cero cero y aquí diríamos cero dividido entre 10, ¿cuánto da? Cero, volvería a entrar. Entonces, básicamente, aquí estaríamos entrando infinitas veces, porque siempre me daría cero 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 es igual a cero. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar para que funcione? Simplemente hay que quitarle el igual. Simplemente, entonces, cuando ya sea cero, aquí ya no se va a cumplir esto y se va a salir. ¿Ok? Entonces, estos pares debería ser, esto se hubiera quedado en 2, ¿no es cierto? Y veníamos aquí al final, imprimíamos pares. ¿Cuántos pares tiene? Dos. ¿Y cuántos pares tiene? Ah, sí, está bien. Está funcionando bien. Entonces, este ejercicio sí se podía sustituir con un para. Y también se puede hacer con un mientras, por lo tanto. Solo que si se fijan, así sería su para. Y comenzaría en el número que hemos leído. Mientras este i sea mayor a cero, ¿verdad? Mientras sea mayor a cero, ¿qué hay que hacer? Ir dividiéndole de 10 en 10. ¿No es cierto? Y cada vez que hagamos eso, ¿qué hay que hacer? Hallar su dígito y verificar si es par. Si es par, contamos más uno. Y si no, pues no hacemos nada. Sí. Solo que como les he dicho, este para es muy raro que se utilice. Si les soy sincero, la verdad es primera vez en mi vida que utilizo una división dentro de un para. Normalmente, como les digo, esto no es nada más que una suma o una resta incluso. Y normalmente es de uno en uno, ¿cierto? Pero de esta manera no podríamos haber resuelto el problema. No nos servía de nada hacer esto. Lo mejor sería que lo dejamos como estaba, ¿no es cierto? Div, módulo de 10. Esto sí va a servir. Ahora sí funciona. Eso es lo interesante. ¿Ok? Entonces este ejercicio sí se puede hacer con un para. Con un para medio raro, pero se puede. Lo que yo les aconsejaría para que practiquen es que el ejercicio que les di la anterior semana, o que se los resolví y se los subí el video de la anterior semana, intenten que todos los paras, bueno, intenten transformar los mientras a los paras, ¿ok? Y ahí se van a dar cuenta si se puede o no se puede, ¿ok? Esa sería una muy buena forma de practicar. Igual este ejercicio que hemos visto aquí, que lo hice con un para, transfórmelo a mientras. Vean la forma de transformar este para un mientras y ahí van a aprender un montón. Ahí se van a dar cuenta cómo funciona un para y un mientras, ¿ok? Eso, muchachos. Eh, Después le quedaría un ejercicio más, que es un poquito más corto que el anterior, pero bueno, ya no queda mucho tiempo. Queda 5 minutitos. Esto se los puedo subir como siempre, un video de cómo he resuelto esto, ¿ok? Pero bueno, eso sería todo. Aquí ya terminaríamos todo lo que es pseudocódigo. Ya hemos visto todas las estructuras condicionales, que son cuatro, ¿verdad? Simples, dobles, anidadas, múltiples, repetitivas, que son el para y el mientras, y con eso ya se hace cualquier ejercicio. Cualquier problema ya lo puedes resolver con esas cosas. Lo siguiente que vamos a ver es subprogramas, pero eso ya no es una estructura, eso es una forma de resolver un problema que no es difícil de entender. Lo veríamos la siguiente clase. Y eso, o sea, ya tendrían lo suficiente como para dar el examen, básicamente. ¿Ok? ¿Alguna duda del para o de cualquier otra cosa? La siguiente clase, como les digo, ya entraríamos al último tema antes del primer parcial. Y nada, ya estarían listos. Resolveríamos exámenes pasados, tal vez. Eh, Voy a hablar con el Inge para preguntarle cuándo va a hacer el examen, no estoy seguro, para ver si qué tanto tiempo tenemos. Aún no he dicho nada tampoco del examen. Ah, ya, ya, ya. Entonces voy a hablar con él
para ver, igual, no, pues ustedes están con la licenciada Aide. Me estaba confundiendo de docente, sí. No, pues con la licenciada Aide es difícil comunicarse. No tengo su número, tengo su correo, pero casi nunca me contesta. Entonces, si apenas se enteren del examen, me avisan porfa por el Classroom para que organice las clases que me quedan antes del primer parcial y así ver qué cosas avanzamos, ¿ok? Básicamente solo nos falta un tema, que es subprogramas, que eso lo veríamos la siguiente semana. Y si la siguiente semana es su examen, entonces ya estarían listos. Tendría que, bueno, nos faltaría resolver problemas o ejercicios de exámenes pasados, pero si no nos da tiempo eso a la siguiente clase, entonces se lo subiría en videos, que creo que ya lo tengo hecho. He resuelto exámenes pasados del anterior semestre. Ok, pero necesito que me digan cuándo va a ser su examen, porque si no me dicen, entonces voy a suponer que todavía no les ha dado fecha, entonces capaz les voy a intentar dar una clase después del examen que ya no les va a servir de nada, ¿verdad? Entonces eso, necesito que me avisen. Está bien. Ya, sí, se los voy a subir el video de la resolución. Creo que el anterior semestre, a ver, déjame revisar. Eh, Resolví con ellos, después de ese examen, ellos me dieron el examen y yo lo resolví. Como no tenía contacto con la dicen, entonces ellos me dieron el examen. Eh, Se los voy a pasar. Lo debo tener por algún lado, solo que tengo que buscarlo todavía. Pero se los voy a pasar, ¿ok? Mm, si no han visto el video de la resolución del problema que me dio la anterior semana, sería bueno que lo vean, porque ahí les muestro cómo resolver un ejercicio grande, no tan fácil como el que hemos estado viendo hasta ahora. Ese ejercicio parecía cortito, pero al final no fue corto, era un ejercicio súper largo, que teníamos que resolver varios problemas, no solo uno. Entonces, si no lo han visto, ahí utilizo estructura repetitiva mientras hablo de los números primos. Es como una clase, el video dura, es larguito nomás. No me acuerdo cuánto dura, pero es larguito, pero es muy importante. Ahí les enseño cómo resolver un ejercicio largo, cómo dividirlo en pequeños problemas y eso resolverlo. Y de eso igual vamos a hablar en la siguiente clase, porque su programa se trata de eso. Cuando nos dan un ejercicio muy grande con un problema muy difícil de resolver, es dividirlo en problemas más pequeños y cada problema resolverlo individualmente y al final unirlo todo para que resuelvan el problema más grande. Y eso es subprogramas, que tal vez ya lo han visto con la licencia, no estoy seguro, pero seguro con la licencia solo les ha dado la teoría y ya. Conmigo yo les voy a explicar cómo funciona. ¿Ok? Bueno, Está bien. muchachos, nos veríamos directamente así.